Ya, bien, soy el doctor Fernando Suárez. Agradezco a Dios primeramente por haberme brindado esa oportunidad de ser médico. Ya, segundo, de ser médico general a mucha honra, porque los médicos generales somos los que hemos enfrentado este reto, esta lucha, este virus mortal en algunos casos. ¿Hay necesidad de eso? No. Sí, para que hables más claro. Entonces no. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, soy el doctor médico general Fernando Suárez. Agradezco a Dios porque en mí nació esa, 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 eh, ese gusto por la medicina, no exclusivamente el gusto a partir de los científicos, sino que el gusto por tratar de servir a los demás. Y gracias a Dios, repito, ser médico general solamente. Pero los médicos generales somos los que hemos enfrentado esta situación de lucha contra una de las pandemias o una de las enfermedades que, a pesar de los distintos situaciones por las que el mundo ha pasado, viene a resumir lo que es la lucha del médico cotidiana, ¿no? El médico general, nos vemos todos los días siendo testigos de diferentes enfermedades, ¿no? Pero nunca en nuestra vida, de lo que yo recuerdo, a pesar de que tenemos esta vocación de servicio, habíamos experimentado esta situación única de que probablemente esa enfermedad probablemente te iba a matar a ti primero. Entonces, agradezco a Dios por esta experiencia que tuve en el mes de marzo del año 2020, cuando llegaron a mi consultorio muchos pacientes tosiendo. Algo había leído en la prensa sobre el COVID en China, pero no pensaba que era tan pronto que había llegado al país y sobre todo a nuestra ciudad de Guayaquil, que posteriormente nos dimos cuenta que quedó devastada prácticamente con esta situación del virus, ¿no? Entonces yo fui uno de los primeros que cayó en el combate, se puede decir, de las primeras víctimas o presas de este virus. Yo pasé prácticamente el virus a toda mi familia. No, en ese momento no teníamos herramientas, armas para poder contrarrestar. Y bueno, y ahí, con la ayuda del Señor siempre, ¿no? Con la ayuda de medicamentos antioxidantes, vitaminas o anticancerosos, ¿no? Nos ayudamos con ayuda de sueros, ¿no? Me di cuenta al final que cuán importante es poner sueros en pacientes con el coronavirus por el mismo hecho de ser un medio líquido, podría barrer la situación de coágulos que podía estar formando tú en tu organismo como un asunto de limpieza. Es decir, que sin querer, queriendo, se combatió el virus y bueno, y salimos victoriosos en esa primera instancia, mi familia y yo. Sin embargo, nos quedamos nerviosos, mi consultorio quedó cerrado por prácticamente 2 meses, el miedo familiar fue tremendo, el miedo se apoderó de mi familia sobre todo, pero asimismo en mi fondo de ser, yo me sentía mal porque yo les dije a mi familia que no podía vivir sin ver pacientes, ¿no? Entonces, poco a poco fui abriendo hasta que lo abrí totalmente, ¿no? Me armé de armas nutritivas para poder, primeramente, defenderme yo mismo de pronto de una reinfección. Acudí al kiwi, acudí a la crema de zapallo, a la crema de verduras para tener defensas, ¿no? Para combatir si en caso hubiese una nueva reinfección, en el caso mío. Entonces, a partir del mes de junio se reabrió el consultorio en la avenida Orellana, una gran avenida de Guayaquil. A mí
ya me conocen, pues yo tengo prácticamente 30 años trabajando en ese consultorio. No soy uno de los pocos médicos que no ha cambiado de lugar de trabajo, y con todo amor y con todo gusto me dedico antes 24 horas, ahora ya menos, pues a hablar con los pacientes, ¿no? Y que los pacientes escuchen mis tratamientos en todas estas enfermedades. Bueno, con respecto al coronavirus, le puedo yo transmitir a ustedes lo siguiente, que el coronavirus se resume prácticamente en el conocimiento total de la medicina, ¿no? En que los médicos no debemos tener miedo por tratar de combatir esta enfermedad, ¿no? En el uso de medicina que estaba prácticamente no utilizada, como por ejemplo los corticoides. Los médicos generales veíamos en los corticoides la última herramienta, y pues si se lo usa, se lo usa, se lo usa de repente, no, ahora aprendimos que los corticoides pueden ser usados todos los días y en grandes cantidades, y que no importan las reacciones adversas, que si las hay, como por ejemplo la elevación del azúcar, la elevación de la presión, eso se lo puede también tratar. Sabemos que el azúcar hay que medir en la paciente que usamos corticoides, ¿no? Con el glucotest, ¿no? Y la presión arterial, tomando la presión a diario a estos pacientes. Claro, con el uso de la mascarilla, con el uso de los protectores, y siempre yo digo con la ayuda de Dios, porque Dios nos enseñó a amar la vida que es su primera instancia aquí en la tierra, y en segunda y eterna instancia allá en el cielo, y que no debemos tener miedo a esta situación de enfrentarse al mal, porque es un virus prácticamente que ocasionó mucha pena al pueblo guayaquileño, mucha angustia y un estado de un nerviosismo y de pánico tremendo. Bueno, pero para eso estamos los médicos. Algún día se me cruzó por la mente de que cómo es posible que uno va a ayudar a alguien y bueno, y por ayudar a alguien te maten. Entonces, hablé con un primo, me dijo, la labor del médico es servir, Fernando, no te dejes. Entonces yo razoné esas palabras y bueno, me levanté, gracias a Dios, otra vez. Y ahí, hasta aquí ya llevamos 1 año y medio con esta pandemia, no me ha pasado nada, gracias a Dios también. Ya vienen las vacunas, ya me vacuné la primera y la segunda vez. Y bueno, y hoy más que nunca queremos seguir en esta lucha y tratando de que esto termine, ¿no? Ya eh, algunos pueblos o países del mundo nos están dando ya la luz del túnel, que es prácticamente a partir de la organización y de las vacunas lo que nos va a salvar de esta pandemia. Y bueno, y estamos aquí listos. Bueno, y en cuanto a los medicamentos, ya les dije, el uso de corticoides es a diario, es en grandes cantidades, ¿no? Puede ser por inyecciones intramusculares, pueden ser por sueros, ¿no? Aprendimos a ver en esta enfermedad que no solamente es el tratamiento, sino que es la revisión cada 2 días, cada 3 días del mismo paciente. Siempre uno se le dice al paciente, amigo, son 15 días de lucha. En 15 días pues hacemos 3, 4 revisiones. Ya, el médico general debe de tener el paciente acceso a esa consulta general. El médico general estamos no por el dinero, estamos por servir y por salvar la humanidad de este virus, ¿no? Estamos revisándolos cada 3, cada 4 días, revisamos los pulmones con esto que se llama estetoscopio, ¿no? Y la saturación con este aparato, bendita ciencia, que nos dice cómo está la función y la ventilación pulmonar, ¿no? Y con el aparato del azúcar, repito, porque generalmente son pacientes diabéticos lo que nos visitan, y a veces no son diabéticos, sino que, entre comillas, hacen curvas de azúcar elevada por el uso excesivo de corticoides, pero es necesario. Ya, entonces uno califica al paciente si el paciente sigue siendo de consulta externa o si es de hospitalización. ¿Cuándo es de hospitalización? Cuando por el pulsosímetro vemos que hay una saturación de oxígeno menos del 85%, pues ahí nos asustamos, pero igualmente de una manera
muy diplomática, hablar con los familiares del paciente y decir cuál es el camino. Y podemos seguir en casa con ellos, con el tanque de oxígeno, ¿no? Y con la ayuda por celular, por teléfono, con los familiares del paciente para ver cómo va la evolución, porque muchos pacientes y normalmente los familiares crearon pánico en torno a los hospitales. Los hospitales estaban repletos de pacientes, ¿no? En sus orillas se había colas de pacientes que a veces no podían tener acceso y muchas veces los médicos también como que se iban hacia las paredes porque tenían muchas veces miedo de ver tantos pacientes en un lugar pequeño. Entonces realmente habían riesgos tremendos y no había una protección. Prácticamente fue un pánico total el que vivió Guayaquil. Entonces, quiero decirles a los pacientes y también a los colegas médicos que ya le cogimos el golpe a esta enfermedad, que ya podemos cogerle la enfermedad por la cola y tratar de situar el asunto, ¿no? Con mucho razonamiento, ¿no? Y aplicando la medicina que hay que aplicarla. Pues generalmente utilizamos desinflamatorios, ¿no? Un gran desinflamatorio es la varidasa o el mutose. Utilizamos los antibióticos por vía oral, que son la oxitomicina, la levofloxacina. Hay experiencia que el antiparasitario, la ivermectina, también da buenos resultados, sobre todo produce que el virus no se multiplique. Entonces, bueno, eso está en experimentación. Sin embargo, esos son los 3 medicamentos que yo lo he utilizado, además de los anticoagulantes, ¿no? Siempre la protección con el omeprazol, ¿no? Las nebulizaciones, las vaporizaciones con eucalipto, son medidas caseras que han servido mucho para a los familiares para utilizar en sus enfermos, ¿no? Los pacientes que realmente se pueden estar un poquito, digamos, afectando en su salud son las personas mayores de 65 años, obesos y quizás, y sobre todo diabéticos, hipertensos, pacientes que han tenido antecedentes de infarto agudo de miocardio. Bueno, es decir, para mí ha sido un asunto trágico en un comienzo, pero luego agradable, no en el sentido que porque me gusta la tragedia, sino agradable para mí mismo porque uno se siente bien porque está sirviendo a los demás. Y bueno, y también, y hasta religioso, porque volvemos a nuestro Señor Jesucristo, volvemos a rezarle y a pedirle a Él que nos ayude a nosotros como médicos y a los pacientes en su enfermedad. Habrá otra charla para ya entrar, digamos, más profundamente en la fisiopatología de estas enfermedades, que prácticamente estudiar la fisiopatología del coronavirus es estudiar la medicina mismo. Felicito a los que me han dado la oportunidad de transmitir estos pequeños conocimientos y ojalá que haya una segunda oportunidad para seguir con la situación del coronavirus. Gracias. Gracias. Y no olviden a suscribirse a mi canal, ¿no? Tenemos un segmento ahora de medicina. Muchas gracias. Cuídense, que tengan buenas noches.